Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Catando Netflix. Este es un proyecto nuevo de podcast que está saliendo para hablar sobre películas, series y documentales, junto con mi estimado amigo Raúl Sánchez, que está ahí Ese soy en yo. pantalla, que es un querido amigo actor, es docente y cuéntanos un poco más sobre ti, para que te conozcan un poco, Raúl. Pues a ver, hola a todos, me dedico a la actuación, sobre todo, he escrito obras de teatro, he dirigido obras de teatro, enseño actuación y pues por eso me parece interesante hacer este proyecto de podcast contigo. Te conozco de hace mucho tiempo, ambos limeños, Uf, ambos de Lima, Perú. de Sin Lima, Perú. embargo, la vida, claro, de Lima, Perú, sin embargo, la vida nos hizo estar en otras ciudades. Tú te fuiste a Buenos Aires, ahora vamos a hablar un poco de ti también. Te fuiste a Buenos Aires y yo por cosas de la vida y de la actuación me fui a Guayaquil a trabajar como actor y pues tú Sí, te fuiste a Buenos Aires para perseguir y continuar con tu carrera de cinéfilo, de director de cine, de todo lo que tiene que sí, ver con el cine. Entonces, sí, sí. cuéntanos un poco de eso, Beto. Sí, yo en realidad yo ya tengo casi 10 años acá en Buenos Aires, 8 en realidad. ¿Ya? Vine el 2012 a estudiar comunicación audiovisual. Ujú. Terminé la carrera y nada, siempre fue el tema de audiovisual en mi vida, ¿no? Yo desde chico fui cinéfilo, creo que primero fui cinéfilo y después cuando fui creciendo me di cuenta de que en verdad quería ser director, ¿no? Ujú. De cine. Pero mi primera película fue El Grinch en el cine. Oh, Entonces, es muy interesante porque desde ahí esa magia que cultivé en el cine fue algo que me motivó a decir, acá hay algo que me agrada, me apasiona, y fue gracias a Descubriendo Forrester, que fue donde la película que me dio ganas de escribir y a contar historias, porque un día, más allá de que sea alguien relacionado con lo audiovisual, ujú. también nosotros los artistas tratamos de contar historias, ¿no? Así Siempre es. nos gusta contar historias. Entonces, bueno, eso fue como todo un universo donde dije, Argentina es un lugar donde se cultiva mucho el tema audiovisual, cine, el teatro, hay mucho arte, entonces dije, Ujú. me voy para acá, me voy para este lado y en este país, ¿no? Buenísimo. Sin embargo, ahora nos hemos vuelto a unir después de años que no nos De vemos en años, persona. En realidad, hace mucho tiempo que no nos vemos en persona, Beto, exacto. pero la pandemia o de hecho, bueno, antes de la pandemia, yo les voy a contar un poquito de cómo empieza este proyecto de Catando Netflix. Yo estaba en Guayaquil y Sí, Beto y yo siempre tenemos comunicación porque somos grandes amigos, lo estimo muchísimo. Y él y yo igualmente. teníamos un programa antes, él era productor de un programa que yo conducía con una gran amiga, Camila Ceballos, que además también es muy cinéfila y que por ahí puede ser una invitada pronto. Y teníamos un programa de entrevistas por internet. Y él me dijo, hace no mucho, me dijo, Raúl, ¿y si lo retomas? Pero ahora con podcast. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me lo dijiste? Agarraste un bichito en mí, una fibra algo que no estaba cerrándose ahí, que tenía muchas ganas de regresar. Pero no quiero regresar si no es contigo, Beto, le dije. Ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió, la cuarentena, la pandemia, y dijimos, bueno, a ver, si no nos ponemos creativos ahora, es nunca. Y Sí, ahora hemos decidido armar esto que se llama Catando Netflix. Cuéntanos un poco qué es Catando Netflix, Beto. Catando Netflix es como una catarsis en mi parte, ¿no? Una catarsis porque tengo Ujú, muchos amigos y muchos familiares que me preguntan qué película ver. Antes era qué película alquilo o qué película ujú, compro. Y ujú, hace, hace más de un año que me dicen, ¿qué película puedo ver en Netflix? ¿No? Y yo soy una persona que más allá de que, como dije antes, primero soy cinéfilo, que después soy como realizador audiovisual, porque ah, el cine siempre ha sido un referente en mi propia vida, ¿no? ujú, Entonces siempre trato de ver, yo de chico veía películas buenas y malas, entonces, no, y hasta ahora sigo viendo películas buenas o malas, en realidad soy como muy debe de ser, selectivo, claro. pero por lo menos siempre hay que culturizarse con eso, ¿no? Para poder elegir qué película o qué director es bueno, qué actor es bueno. Entonces tú ya en cierta forma ves la portada y tú dices, no, esta película no, ni hablar. ¿No? ¿Ves algo? No, ni hablar, porque ya sabes un background de Ujú, todo el estilo o de qué directores o qué actores. Entonces siempre me ha gustado
Es más, un tiempo también quise trabajar en una biblioteca, alquilando películas, pero no Ah, me contrataron. Quería hacer lo mismo que Tarantino, pero nunca me contrataron. Y claro. nada, y entonces, bueno, nació esta idea de una catarsis de hablar de películas, ¿no? Y especialmente de Netflix, ¿no? Porque mucha Ujú. gente nos habla de qué películas ver en esta plataforma. Claro, es una plataforma que hay mucha gente que tiene acceso a ella, no podemos decir que todos, pero hay mucha gente que tiene acceso a Netflix, una plataforma muy fructífera, muy querida y muy exitosa. Y hay mucha variedad, tiene un catálogo muy grande. Entonces dijimos, ok, tú cinéfilo, director de cine y también que has hecho algunas cosas de teatro, yo actor, profesor de actuación, dramaturgo, que algo de guión sé, tú también. Hablemos de lo que nos gusta, hablemos de lo que nos apasiona y qué tal si aprovechamos esta plataforma y llamamos a otros catadores de Netflix, que serían las Sí, personas que nos están escuchando, para que caten. Las catan es nuestra forma de decir como catar vino, ¿no? Como claro. probar el vino, leer el vino, degustarlo y como todo buen sibarita, como todo buen sommelier, y empezar a hablar profundamente de las películas, series, documentales, stand-up comedy, todo, cortometrajes, todo lo que se pueda ver en Netflix. Sí, Así que, pues nada, este es el primer episodio de esta locura que nos hemos lanzado a hacer. Ahora, eh, tiene la particularidad de que vamos a tratar de que en todos los capítulos vamos a estar con una copa de vino y tomándolo para reforzar la idea de que vamos a catar lo que vamos a estar viendo, con un paladar exigente, fino, pero sobre todo siempre con la buena onda. Nunca va a ser en onda de crítica, como, no, terrible esta película, ¿para qué la hacen? ¿Para qué invierten tanto dinero en hacerla? No, nunca va a ser a ese nivel, siempre va a ser un review de nuestras experiencias, nuestras sensaciones, de nuestra experiencia también, ¿sí o no, Beto? sí, exacto, y totalmente de acuerdo, porque nosotros no queremos destruir una película, sino de construirla, ¿no? Exacto. Entonces, una película siempre tiene su lado bueno, más allá de que pueda ser una película que no nos guste en cierta forma, es bueno también informarnos un poco sobre el film. Y especialmente esta Sí, película que vamos a hablar, investigué un poco de cómo se hizo la película y todo el tema, así que tengo mucha información en cierta forma. Y es muy interesante, pero ahora vamos a presentar qué película es. así es, vamos a empezar con un brindis para el primer episodio. Esto solamente lo van a poder ver los que nos están viendo en YouTube, porque lo vamos a poner en plataforma YouTube. Los que están escuchándonos por otras plataformas de podcast no van a poder ver, pero tenemos una copa de vino en la mano por este primer episodio y esperemos tener una copa de vino en cada episodio que saquemos. Brindis, querido Beto. Brindis, salud. Salud. Mm. Está rico. Ok, hablemos de la primera película de nuestro primer episodio y la película es... ¿Cuál es, Beto? El hoyo, el hoyo. El Hoyo. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen. El hoyo. Sí, el hoyo. Película española Española, que que mucha pueden gente en encontrar redes sociales nos comentó de la película. Mucha gente nos Sí. dijo que estaba interesante, que deberíamos hacer la review. Eso está bueno Ujú, porque nosotros hace poquito empezamos el Instagram y ya ujú. tenemos un montón de, bueno, no tantos seguidores, pero estamos cosechando día a día que va creciendo. 500.000 de seguidores, 140 y algo. Pero nada, Sí. ustedes sigan el Instagram, @catando Netflix también para que estén al tanto de lo que vamos a hacer en el podcast. Y sí, y fue una de las cosas que más nos llamó la atención, ¿no? De esta película española. Y es muy Ujú, interesante porque el cine español y las series españolas están teniendo algo muy importante en la plataforma Netflix y aparte en el ujú, cine en sí, porque ujú. está haciendo productos audiovisuales muy, muy interesantes, muy interesantes. Sí, sí, no, la verdad que sí. Mira, te soy honesto. Cuando me propusiste que El Hoyo sea la primera película que veamos para el primer episodio de Catando Netflix, yo ya había escuchado cosas de la película. Un gran amigo mío, mi mejor amigo, él me dijo, ve, mírala, que no sé qué, pero ojo, es para estómagos duros. O sea, si tienes Sí,
si eres sensible, si hay cosas que no te Es muy agradan crudo. con respecto a lo, no sé, a lo gastronómico, a lo sangriento, no la veas, te va a afectar. Beto, ¿se podría considerar que El Hoyo es una película gore? Gore o gore, ¿cómo se dice? Gore o gore. Gore. O gore también le dicen, los españoles le dicen gore, creo. Y Gore. sí, posiblemente, es que en realidad es una hibridación de géneros el hoyo. Es algo de ciencia Ujú. ficción, es algo de terror, tiene cierta forma de suspenso, ¿no? Y yéndonos un poco atrás en la historia, la película El Hoyo no es que sea original, más allá de que la idea es original, tiene Ujú. como ciertas referencias, por ejemplo, El Cubo, ¿no? Hay una película, Claro. El Cubo, donde hay personas que lo meten en un cubo y no saben qué hacen ahí, y hay como cierto, como un juego macabro, ¿viste? De que Sí, no claro. saben qué ocurre en ese lugar donde están dentro. Es lo mismo con El Hoyo, ¿no? Pero el Ujú. Hoyo, en cierta forma, también tiene... Pero lo interesante del Hoyo, a diferencia de estas dos películas, es que tiene una gran crítica social, ¿no? Eh, Eso. Sí, mira, me has leído la mente, Beto, a pesar de que estamos en la distancia, tú en Buenos Aires y yo acá en Lima, eh, tenemos un poder telequinético impresionante, telepático, ¿no? Porque telequinético es que mueves cosas. Sí, una de las cosas que me gustó de la película es el mensaje social. Ojo, lo que quiero aclarar para las personas que nos están viendo y o escuchando, es que como es el primer episodio, seremos muy cuidadosos en no spoilearles la Exacto. experiencia. Esto va a ser más una invitación para que ustedes vean El Hoyo, para que puedan estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que decimos. Sin embargo, nuestra idea es que al final de cada episodio, nosotros les digamos, y para el próximo episodio vamos a hacer un review de tal película, tal serie. Entonces ustedes tienen una semana, un tiempo, para ver este episodio, para ver este capítulo o esta película, y ya estarás más enterado, entonces ya no seremos tan cuidadosos del spoiler Como como lo el seremos hoy capítulo día. de... Claro, Pero exacto. sí tengo que decir, pero sí tengo que decir que El Hoyo me parece que tiene un mensaje social mucho más grande que Juegos Macabros. Creo que Juegos Macabros sí tiene uno, pero es un salpiconcito de mensaje social. En cambio, cuando vi El Hoyo, creo que tiene que ver con cuestionar nuestra solidaridad, cuestionar nuestra bondad, nuestra conciencia del otro, nuestra empatía. Es Nuestro muy egoísmo, fuerte. el egoísmo del Sí. ser humano, o sea, a tal punto de qué tan buenos podemos ser con el otro, ¿no? Si Mm, somos buenos compañeros o si somos, ¿cómo se llama? Solidarios, ¿no? ujú. Es muy interesante porque, bueno, antes de hablar de la película hay que hablar sobre qué se trata la película, ¿no? Ok, Entonces, una reseña como la que encontrarías en Netflix, por una ejemplo, ¿no? reseña. Algo que no spoilee mucho. ¿Tú Ajá, quieres dale. contar la reseña o quieres que lo cuente yo? Prefiero que lo hagas, tengo miedo de spoilear. Ok, es sobre una historia, en realidad es súper, lo más sencillo voy a decir. Es un Ajá, lugar donde es como una cárcel medio vertical, donde hay muchos sí. niveles, y ahí se encuentran varias personas, o sea, comparten habitación con otra persona, son dos personas por nivel, donde baja una plataforma a todos los niveles, donde bajan con comida, ¿no? Ujú. Pero los que están en la plataforma más arriba tienen, pueden tener más, pueden comer todo lo que quieran a los que están más Así es. abajo, ¿no? Ujú. Entonces es como que los de más abajo la sufren más porque no tienen qué comer, porque el resto de arriba lo Así comió, es. ¿no? Entonces Exacto. hay una frase muy interesante en la película que dice uno de los personajes que era, eh, no hables con la gente de abajo porque están Ujú. abajo y no puedes hablar con Sí, y la gente de arriba no te va a hablar porque estás abajo también, porque están arriba, ¿no? Es exacto. muy interesante. Sí, 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 no, y es sumamente filosófica la obra. Ahora, en lo que a mí corresponde, que estoy más metido en el mundo de la actuación, también estuve averiguando un poco. Iván Mazagué, que es el protagonista de la Sí. película El Hoyo, que estamos hablando ahora, su cara se me hacía muy conocida y él ha participado en El laberinto del fauno. Mirá, mirá, no Sí, sabía. él ha participado
El laberinto del fauno. Estoy ahí, ¿tú crees que he hecho mi tarea? Y me parece que este actor, Iván Mazagué, tiene como una línea de películas, considerando solamente que he visto dos de él, El Hoyo y El laberinto del fauno, Sí. ambas tratan de algo fantástico y ambas tienen un poco de violencia y la ruptura, o sea, una crítica social. Es interesante ver que un actor acepta proyectos con cierto discurso, ¿no? Y es muy interesante porque mira lo que dices. Yo también investigué que el actor, en realidad, él trabajó mucho en comedia. Es un actor de comedia. Más allá del Ah, laberinto del fauno, que fue dirigida por Guillermo del Toro, que en realidad es muy interesante porque Guillermo del Toro es mexicano y hizo esta película en España, donde España son amantes del cine de terror y el cine fantástico. Por ejemplo, el director es Alex de la Iglesia, que hizo El Día de la Bestia, El Bar, el director del Bar. Ahí viene El Orfanato, también de Boyega. ujú. Tesis, también de Amenábar. O sea, tienen como una cosecha de directores que han logrado afuera, ¿no? Y lo interesante de este actor, la elección de este actor, porque fue la primera Mm. opción del director, eh, que en rodaje, que en rodaje, fueron 6 semanas de rodaje, bajó 12 kilos, porque dice que comía pequeñas porciones de comida. 12 kilos en 6 semanas. Como, como en la película, de alguna manera, De alguna manera. ¿no? Y porque la película fue grabada en orden cronológico. Wow, 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 Ah, wow. y mira, y algo muy interesante, porque, Sí, porque tú eres, también eres director de teatro, la obra, sí. y eres dramaturgo, pensaba una obra de teatro, El Hoyo. Wow. Uy, hubiera sido genial hacerla Sí. en obra de teatro. Ahora, ahora que ya he visto la película, se me hace difícil ponerla en teatro porque tiene todo este tema de la locación vertical, difícil de poner, pero creo que sí es manejable. Sí es Es más, manejable. ¿sabes lo que decía el guionista? Era solo cambiarle Ajá, el sí. número del nivel, nada más en el teatro. Pero es interesante porque el guionista en realidad iba a hacer la obra de teatro, pero no le salió. Y fue un proyecto de que tuvo hace más de 10 años. Wow. Y es un guionista también, también es guionista de cine, de teatro, él es amante del teatro. Y lo interesante de la película es que son dos guionistas, pero uno en especial, no me acuerdo el nombre ahorita, el guión lo había escrito en forma de humor negro, no este mundo oscuro que hizo el director, ¿no? Ajá. Y es muy interesante cómo un director lee un guión que supuestamente tiene un humor negro y lo convierte en algo Ujú. más oscuro, y convierte en otra historia, ¿me entiendes? Con un Sí. guión que supuestamente él tenía otro fin, ¿no? El guionista lo tenía con otro... ¿Por qué digo con otro fin? Porque también el guionista quería hacer la obra de teatro. Entonces ya lo Ujú. tenía todo más o menos armado. Y el director, bueno, no, se fue con la versión que él más vio en este guión de la película, ¿no? Es muy interesante eso. Claro. Sí, no, y además, hablando ya de las actuaciones, porque estábamos hablando de él y del teatro, he visto que él hace mucho teatro, he visto que ella, hay un personaje de una, bueno, hay dos personajes de ella en la película que son muy marcados, pero hay un momento donde él tiene una compañera en este Sí, nivel, en este, sí, digamos, en esta habitación. Esta actriz, Antonia San Juan, ha sí, participado en películas de Almodóvar. sí, todo Ella es la genial. famosa, claro, ella es la famosa Agrado de las películas de Sí, Almodóvar, ¿no? Qué sí, tremendo, mira, te digo una cosa, como actor, como actriz, hacer el monólogo del Agrado es maravilloso porque tiene un humor maravilloso, muy opuesto, muy opuesta a la interpretación a lo que hace en El Hoyo y me agradó verla en otro código, en otra forma de actuar. La verdad que me gustó mucho, me pareció muy interesante verla en el Hoyo particularmente, ¿no? claro, es que en realidad la película como tiene este mundo oscuro, es que voy a lo interesante de la película, cómo fue contada. Sí. No, encontrarnos en este universo, ¿no? Porque no Ujú, lo conocemos, ujú, visto del protagonista, porque con el protagonista empezamos a entender el mundo, ¿no? ujú, Porque el protagonista despierta ahí como su primer día y ve a alguien que está al frente de su cama, ujú, y es un tipo que ya tiene más de un año ahí, entonces ujú, más o menos el protagonista ayuda al espectador a entender este universo, sin ujú. que ya sea como...
Y esto es muy de las películas, como dije, el Cubo, el Juego Macabro, tiene toda esta idea, ¿no? De conocer gracias al punto de vista del protagonista, ¿no? Ujú. Entonces, cada cosa que él aprende, nosotros aprendemos con él. Así es. Entonces, muy, muy interesante eso, ¿no? Lo interesante también que es una ópera prima del director, que en realidad lo interesante Oh, también fue que el director es un director de publicidad. Dice que él armó, como fue una película de bajo presupuesto, tuvo que armar un storyboard de más de 1000 páginas para hacer toda la película. Y tú sabes wow. que en publicidad siempre se maneja por storyboard. No es Sí, como, ah, bueno, veamos como en el cine es diferente, puedes improvisar. No, acá no, sí, porque es un presupuesto bajito sí. y el esquema, como grabaron, hicieron 2 niveles nada más y todo fue Ujú, por CGI, o sea, por computadora, ujú. crear este universo que fueran varios pisos, pero en realidad fueron 2 en estudio. Wow. Entonces, pero nada, es muy interesante en el tema de cómo se hizo la película, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué me gusta de la película? Sí, Voy a tratar de no spoilear nada, pero me gusta que no te explican muchas cosas, exacto. ¿no? No, Eso me gustó. Me gustó porque, a ver, si estamos en un universo extraño y raro, no realista, aunque podría ser muy realista, lo cual me da mucho miedo, pero sí, si estamos en un universo extraño, raro, oscuro, por lo general los directores o guionistas tratan de explicar cómo es que este universo funciona. No sí, voy a spoilear mucho de la película, pero digamos, eh, este elevador, esta sí, plataforma que lleva comida de un piso a otro, si te das cuenta, ¿cómo funciona? Nunca te explican cómo funciona. Y tampoco te explican muchas otras cosas que quizá en el siguiente episodio vamos a hablar porque ahora claro. podemos No, no, caer en el no te spoiler. explican cómo es la parte de arriba. No, por eso sí. No, O sea, no es un spoiler lo que estamos diciendo, a porque ver. no te explican lo que manejan el hoyo. No te lo Ujú. explican. Y esto No, sí lo podemos decir tranquilamente porque no te estoy contando la historia, porque pasan otro tipo de cosas. Pero sí. no explican el motivo de cómo funciona el hoyo, ¿no? O Y sea, en otras palabras, ¿no? claro, poniendo un ejemplo como si yo te hago una película donde la gravedad va hacia arriba, no te voy a explicar por qué. Simplemente Claro, voy a botar un poco de agua y la gravedad va a ir hacia arriba. claro, Y el público va a decir, pero ¿cómo que la gravedad se va hacia arriba si la gravedad siempre se va hacia abajo? Pero en la película he decidido no explicarte por qué. claro. Dedúcelo, imagínalo, piénsalo. Eso me gustó mucho de la película. Claro, es algo muy interesante porque en realidad cuando, como dije antes, como que tú empiezas a entender el universo gracias al protagonista porque el protagonista Ujú, empieza a conocer este lugar ujú, y no te cuestionas tú, empiezas a te empatizas con este protagonista, ¿no? ujú, Entiendes el por qué, porque el protagonista también, esto tampoco es un spoiler, eh, él voluntariamente, en las 10 minutos de la película te explica muchas cosas al toque. ujú, ujú, Él voluntariamente entró a este lugar, ujú, ¿no? Entró a este lugar voluntariamente, entonces él empieza a ver este lugar extraño donde él entró supuestamente para dejar de fumar. Eso no es, ujú, o sea, repito porque no es un spoiler porque lo ves en 10 minutos de la ujú. película y eso no es nada. Para dejar de fumar y solo lleva un libro de Don Quijote. De Don Quijote. Es bien interesante eso. Eso es simbólico. Yo creo que la película tiene mucho simbolismo. Tiene mucho simbolismo. Los elementos que ponen en cada cuadro, en cada momento, lo que elige el protagonista llevar consigo y los otros personajes, los elementos que tienen para vivir en este universo extraño, creo que es sumamente simbólico. Entonces, nada, vean el hoyo, si tienen estómago suficiente como para ver el hoyo, porque ahí sí hay una advertencia, es un poco sangrienta, más allá de lo sangrienta, eh, es un poco gráfica con respecto a temas gastronómicos, porque se habla mucho de la comida y de la necesidad de deglutir comida y la gula, la gula y el hambre. El hombre, sí, Juan. Sí, véanla y podemos hablar un poquito más del segundo episodio ya sabiendo de que los que nos están escuchando ya la vieron, entonces
podemos estar más libres del spoiler en ese Sí, sentido, para exacto. hablar ya de temas más puntuales acerca del hoyo. Sí, los invitamos a ver esta película que es muy interesante, porque también no es una película que es al simple modo de entretenimiento, te invita a la reflexión. Sí, Entonces, eso es lo que me llamó la atención en la película, ¿no? Que no es simplemente un gore explícito para sadear ciertas cosas visuales, ujú, ¿no? Sino es que te deja un mensaje en cierta forma, sí, ¿no? en bastante forma. Yo terminé la película pensando mucho, pensando en nosotros como sociedad, como humanidad. Y bueno, en la vida están pasando muchas cosas ahora, muchas marchas, muchas protestas, muchas cosas. Uf, mira todo lo que está pasando. Esta película nos puede hacer cuestionar un poco más. Y yo sí creo que la película mantiene el humor negro que el guionista quiso poner. O sea, hay cosas en que yo, si bien no me reía a carcajadas porque no es una comedia, Sí, sí creo que tú dices, "Ja, esto que acaba de decir el personaje, ja, qué irónico, ¿no? Tiene ironía. Yo creo que el guión ironía. tiene Sí, mucha la, ironía. la ironía, obvio. Así que ya saben, El Hoyo, una película española. Y no sé, con Beto hemos querido hacer como un ciclo de cine español. Entonces, para el siguiente episodio vamos a hablar de otra película española. ¿Qué película española, Beto? Estamos pensando en realidad, lo dialogamos antes. Creo que Ujú, sería bueno hablar sobre El Bar, que también es una película medio estilo como El Hoyo, ujú. totalmente diferente la trama, pero tiene Sí, que ver con este tema de suspenso, terror y algo de ciencia ficción, ponele. sí, sí, sí. De hecho, sí, queríamos continuar con este ciclo español de películas españolas y además que empiecen con El Hoyo, El Bar. Así que ya saben, fácil de recordar. Vean El Bar para el siguiente episodio para que podamos hablar un poco más abiertamente de esta película sin temor a spoilearles necesariamente y que ustedes disfruten de nuestro review. Este, tampoco es que vamos a contar el final de la película, ¿no? Pero para que ustedes disfruten el review y podamos conversar como catadores de Netflix que somos, todas las películas que vamos a recomendar y todas las películas que vamos a hacer un review, una reseña, son películas que van a encontrar, películas o series o documentales o stand-up comedies que van a encontrar en la plataforma de Netflix. Así Sí, que totalmente. ahí les lanzamos la tarea de esta semana. Vean El Bar. El Bar, También está actuando ahí Mario Casas. perfecto. Pero antes tenemos que dar nuestro puntaje sobre El Hoyo. ¿Del 1 al qué? ¿Del 1 al 5? ¿Del 1 al 10? ¿Del 1 al 20? ¿Del 1 al Del 100? 1 al 5 ponele. Del 1 al 5. A ver, siendo 5 ¿qué? Siendo 5 Siendo como... 5 excelente, ¿no? Un gran vino. hmm, del 1 al 5 con mi copa de vino en la mano, del 1 al 5 yo le pongo, vale fracciones, 3.5 Sí, así, exacto, sí, 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 tal cual. le pongo un 3.5, sí, le pongo un 3.5. Ah, yo también, yo estoy con el 3.5 también, así que está bueno. O O sea, sea, es una película que está más allá del promedio. En verdad ha sido una buena película. es una película entretenida. Es una Sí. película que no, en cierta forma no te esperas la historia. O sea, es muy sorpresiva, ¿no? No es una película predecible. No, no es una película predecible. No, yo no tenía idea de qué iba a suceder. Ahora, es una película que dura 1 hora y media. Sí. Es, dentro de todo, una película corta, de duración razonable. Y sí les puedo decir que los primeros 20 minutos que vi, los primeros 15 minutos que vi, ya me mantuvieron enganchado, porque Sí, sí, sí. es una película que todo el tiempo tiene un ritmo muy vertiginoso. Así que es una buena película para que la vean. No soy, y claustrofóbico, ¿no? Porque es muy claustrofóbico, Uf, te genera una claustrofobia increíble. Pero bueno, también con la sí, música, con los sonidos ambientes, está muy bien lograda. Es una buena propuesta para ver en Netflix, si quieres verla sí. acompañado. Y Nada, ahora que mencionas la musicalización, a mí también me gustó mucho, me llamó la atención la música, la musicalización, la ambientación, de me ambientación. pareció buenísima para la película, me sumergió mucho más. Sí, imagínate que se notaba que los ambientes, o sea, el sonido del lugar, o sea, toda la película, solo me di cuenta en un momento de la película Ujú. que el sonido cambia.
¿Sabes dónde es el momento donde cambia totalmente? Oh, El sonido del hoyo, o sea, en ya. sí, hay una Ujú, reverberación impresionante porque es como si fuera un túnel, ¿no? Como si ujú, estuvieras en un lugar donde hasta el aire suene hasta el fondo, ¿no? Es como ujú. algo enorme, se Profundo. siente una profundidad. Y está muy bien pensado porque nunca se cae ese sonido, siempre es como, te queda ahí grabado cada vez que despierte y eso. Pero en el único momento, porque lo pueden quitar, ¿no? Quitar ese sonido para crear otro Ujú, ambiente, te pueden generar otro ujú. ambiente, pero eso lo hicieron muy puntualizado en el sonido de ambiente. Y ahí la música, la musicalización siempre acompaña en prácticamente el Sí, 90% de la película, ¿no? sí, Que parece un tic-tac al comienzo, parece como si fuera un sí, reloj de tiempo, ¿no? sí. Ujú, Pero en el único momento donde no hay ese tipo de sonido y se empieza a escuchar pajarillos cantando, es ujú. cuando él está en la entrevista de trabajo. En la entrevista, Ah, no de trabajo, en la entrevista con esta actriz. Se escucha y el diálogo es mucho sí, más sí, 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 pausado. sí, totalmente. Y hay otra musicalización. Otro sonido. Sí, otro tipo de sonido, otra mezcla. Y es muy interesante porque te genera los climas muy bien generados, ¿no? Ujú. Eso es un punto muy a favor de la película. Siento que está muy buena, muy bien lograda y la súper recomiendo para que la vean. Buenísimo, entonces, ya saben, El Hoyo en Netflix, véanla. Si ya la vieron y han escuchado nuestro review, escríbanos por favor, ya tanto en Instagram, en las plataformas donde vamos a estar, donde estamos ahora transmitiendo por podcast, escríbanos a nosotros para saber si están de acuerdo o en desacuerdo, si quieren agregar algo más a lo que dijimos. Y recuerden, vean El Bar, El bar. para que en el próximo episodio vamos a hablar de El Bar, película española que también está en Netflix. Y también, y como dice mi compañero, sí, deja en los comentarios que también el próximo episodio vamos a leer algunos comentarios de ahí, de lo que digan de Sí. la película El Hoyo, porque capaz vamos a hablar un poquito más de esta película, por lo menos un poquito, para darle un Ujú. buen cierre, ya que invitamos a la gente que lo vea, y tener este cierre con ustedes sería genial, ¿no? Con los comentarios de ustedes. Así es, mi Este, querido Beto. perfecto, entonces muy bueno el primer episodio, me súper divertí. Sí, sí, yo la pasé bien conversando contigo como dos amigos que somos acerca de una película que hemos disfrutado los dos. Esa es la idea. La idea del podcast es eso. Sí, nos interrumpimos un poco y nos disculparán en todo caso si es que el primer episodio no es somos locutores de radio profesionales ni nada por el estilo, pero la idea no es que seamos locutores de una radio profesional y no nos interrumpamos. La idea es que ustedes puedan ser parte de una conversación de dos amigos que han visto una película, una serie, un documental, un stand-up comedy, lo que sea, en Netflix, y ustedes puedan ser parte de ello. Además, quiero recalcar que en nuestro Instagram estamos siempre lanzando recomendaciones Ajá. y mucha gente nos está escribiendo diciendo gracias por las recomendaciones, porque como tú bien dices, Beto, es una pregunta muy grande, ¿qué vemos ahora? ¿Y ahora qué veo? ¿Qué me recomiendan ver? Entonces, para eso sirve nuestro Instagram, @catando Netflix, y en Spotify, bueno, en Spotify no todavía, en la plataforma en la que vayamos a estar, ustedes pueden escribirnos también y está bueno que se puedan contactar con nosotros directamente, ¿sí o no, Beto? Sí, totalmente. Así que muchas gracias a la gente que nos escribe también por Instagram, eh, por haber visto las recomendaciones. Justo nos escriben lindas palabras porque en realidad sí, es todo un desafío también buscar una película en Netflix. A veces no sabes qué película ver y nosotros también te damos ese pequeño empujón para que veas algo, algo Ujú, interesante. Capaz lo ujú, tienen escondido, ¿no? Y esas recomendaciones que dio Raúl y di el otro día yo, son películas que están bien escondiditas, no las tienes ahí, porque siempre tú ves las películas populares que dicen o tendencia, pero hay ujú, películas ahí que están escondidas y vuelven a aparecer de vez en cuando en Netflix. Por ejemplo, The Truman Show, por ejemplo. The Truman Show, Netflix ujú. cada rato la repone, pero nunca está en tendencia. Entonces es una película muy interesante también. Alguna vez me gustaría hacer una review sobre esa película, ¿no? Claro, claro, vamos. Yo la he visto. The Truman Show es un peliculón con Jim Carrey. Jim Carrey.
Bueno, Así chicos, es. entonces, Bueno, queridos, si les gustó el programa, por favor, nos ayudaría mucho a que lo compartan, nos ayudaría a crecer y también nos ayudaría mucho a incentivar a este proyecto nuevo que tenemos Raúl y yo. ujú, Y nada, y seguir catando más películas, que nos así encanta. es. Sí, y ustedes son catadores de Netflix también, eso quiero que sepan. O sea, nosotros estamos aquí poniendo la cara y la voz, pero ustedes con nosotros van a hacer reviews de películas, de series. Eventualmente la idea también es tener invitados en este programa, y eso se va a poder poco a poco mientras vayamos creciendo como comunidad. Queremos que ustedes sean la comunidad de catadores de Netflix con nosotros. Para ustedes, sin ustedes, esto no es nada. Son dos amigos conversando frente a un micrófono, en la nada misma. Pero con Sí, ustedes ya se vuelve una comunidad de catadores de Netflix. Así que exactamente. bienvenidos, catadores de Netflix. Este fue el primer episodio de Catando Netflix. Catando Netflix.